Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Verónica. Hello. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de la batalla de Zappolino. ¿Así? ¿Con Así, tres o con con cuatro? 3, con 4, con todo. También conocida como la Guerra del Balde. La guerra del balde. Pero para entender realmente lo que pasó, tenemos que hablar de un par de cosas antes. Ok. Así que si por ahí parece que me voy por las ramas, sí, puede ser. Es verdad. Sí. Y también es probable que mucha gente haya leído, escrito, escuchado, que le hayan contado y u otro verbo sobre esta guerra que se inició porque alguien se robó un balde. Ok. No es exactamente así que permítanme pincharles la ilusión, ya que nadie haría semejante estupidez como iniciar una guerra por un balde. Aún así, dejen que les cuente todas las otras estupideces que se hicieron. Yo dudo igual. Yo hubiera creído que alguien inició una guerra por un balde. Pero bueno. Bien podría ser, pero no es el caso. Bueno, año 1325. Italia está dividida en dos grandes facciones. Los Guelfi, Ok. pro papa, y los Ghibellini, pro emperador. Ok. No porque particularmente crean que uno es mejor que el otro, sino más bien porque algunos creen que los impuestos del emperador son altos, así que prefieren al papa que no les cobra directamente, o sea, le hace diezmo, Claro. o prefieren al emperador que no les saca tierra para desarrollo de nuevos estados. ¿Ven? Y todo lo que se les ocurra en el medio, pero estas dos facciones son las más grandes. Y bajo circunstancias normales, el emperador simplemente mandaría un pequeño ejército que les explica amablemente que se dejen de joder. Claro. Cosa que de hecho hacía regularmente con los príncipes locales, ¿no? Porque esto, bueno, ya voy a llegar, no importa. El problema que estaba teniendo es que esta gente estaba del otro lado de los Alpes suizos, o sea, en Italia. Ok. Y se complicaba mandar un ejército por el orden, porque esto es el Sacro Imperio Romano Germánico. La sede del poder está en Está en Alemania. Alemania. Entonces, para poder ir a Italia, tienen que Tienen que cruzar. cruzar los Alpes. Ya también voy a llegar a esa parte porque lo intentaron. Bueno, resulta que en esa época, el Sacro Imperio Romano Germánico era algo así como 1.000.000 de ducados, condados, arzobispado, etc. O sea, todos juntos bajo... Eran millones de como pequeñas comunas, Claro. con distinto nombre, todos bajo el emperador. En ese momento, cerca del año 800, Carlomagno, o Charlemagne, como se dice, que era hijo de Pipino el Breve, dato que es completamente irrelevante para lo que voy a contar, Pero se llamaba breve. se llamaba Pipino el Breve. O sea, no podía dejar de mencionarlo. Bueno, la cuestión es que Carlomagno le pide al Papa Leo o León III que si lo coronaba emperador, a lo que el Papa dice, no hay drama. Y si saben algo de historia o ya escucharon un par de capítulos del podcast, obviamente ninguno de los dos hizo esto de la bondad infinita que brotaba de sus corazones, sino más bien para ganar poder. Sí. A ver, la Iglesia Católica en ese entonces no es el monstruo que es hoy en día. ¿Está bien? Sino que más bien luchaba para mantener el poder, y mayormente contra el Imperio Bizantino y el Imperio Romano. Ok. Ahora, al punto que el Imperio Bizantino decidía quién iba a ser papa, dice, Ok. vos, y el Imperio Romano por ahí también, pero mayormente se dedicaron a decir quién no iba a ser más papa. Ok. Por O sea, ejemplo, Clemente I, a quien ataron a un ancla y lo tiraron al mar. no. Por eso San Clemente, la costa argentina es... Probablemente. Creo que es el patrono de los pescadores o algo así. Lo ataron a ancla y lo tiraron. Sí, fue como, vos no vas a ser más papa. Nada Mira. de sigilo, nada Nada, de... nada. Después de eso vino la Edad Oscura. Sí. Y las tácticas para controlar papas sí se volvieron más sutiles, pero más mundanas. O sea, básicamente le mandaban mujeres de la nobleza para seducir al papa. Ok. Y cuando lo encontraban con la mujer... Bueno, hay un ejemplo de esto que probablemente sea el mayor ejemplo posible, que es Juan XII. Ok. Juan XII. También conocido como el Papa Fornicario. Que murió el 14 de mayo de 964, según parece asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que lo habría sorprendido en el lecho de su mujer. Aunque hay otra versión que dice que murió de una apoplejía en pleno acto sexual. Ok. Así que no sé bien cómo murió. Pero a esa no se lo habían mandado a la mujer. ¿O sí? Porque esto es después. Sí. No, pero sí, es que esto sucede
A ver, lo que yo voy a hablar, ya te dije, pasa en 1325. Claro, pero ya viene... Esto viene de hace rato. De hace rato, ok. Bueno, Así que es posible que le mandaran al pobre hombre a la mujer seguro a seducirlo. sí, seguro que le mandaron. Y él Pobre. aceptó, claramente. Claro, la carne es débil. De hecho, Liutprano de Cremona, que es un historiador de los lombardos y obispo de Cremona, obviamente, escribe literal: testificaron sobre su adulterio que no vieron con sus propios ojos, sin embargo sabían con certeza Claro. que él había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía, la concubina de su padre, con la viuda Ana y con su propia sobrina. Y él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices. Meretrices es puta, por si. Ellos nunca lo vieron, pero sabían con certeza. Y sí. Claro. Pero te enterás de esas cosas. Y porque tienen un sistema en Italia de alarmas, que son las viejas que están sentadas en los balcones o en las calles. Me y parece van. no es exclusivo de Italia. Bueno, en Italia lo tienen, entonces se van, ¿viste? Te van diciendo, ese fue ahí, hizo tal cosa. Claro, sí. Entonces seguro que el sistema de alarma sabía. Funcionaba. Es el precursor de la guardia vecinal. Es verdad. Bueno, como estaba diciendo, Carlomagno le prometió su protección al Papa a cambio de ser coronado, ya que en ese entonces era rey de los francos, pero ¿por qué conformarse con ser rey cuando puede ser emperador? Claro. Y para darle legitimidad al asunto, lo haría el propio Papa como mandato divino. Esto sentó el precedente de que el emperador tenía que ser coronado por el Papa. Pero a su vez el Papa era un peón del emperador. No sé si se llega a ver el problema que hay Como acá. una lógica circular, ¿no? Exactamente, porque el emperador es el que decide quién va a ser Papa y el Papa es el que corona al emperador. Claro. Que quién tiene más poder. El emperador. Ahí empiezan a medirse todo, digo. El emperador es el que tiene más poder todavía. Porque en cuanto el Papa hace alguna joda, el emperador va y le dice, no, fueron. Bueno, Le manda a la chica. claro. Ni siquiera. No, No, era como que has destituido tu cargo, que pasa el que sigue. claro. Bueno, pero este era solo uno de muchos problemas. Ok. ¿Se acuerdan que yo conté que había muchos príncipes que se rebelaban y Carlitos tenía que mandar a su ejército a apaciguar el tema a fuerza de espadazos? Bueno, ahora que él era el sacro emperador romano, Claro. énfasis en sacro, se le ocurrió la brillante idea de que no necesitaba darle pelota a la nobleza, y como muchos de esos lugares estaban gobernados por obispos y abades, y él ahora era básicamente el representante de Jebús en la tierra. Claro, porque Dios había decidido Elegido. que él era emperador. Exactamente. Eligió a dedo y reemplazó a quien no le era leal y puso a amigos y familiares que sí le eran leales. Si conocen algún caso de eso en la actualidad, Eso yo llamaba cualquier parecido con la realidad. pura coincidencia. Bueno, y también comenzó una cosa que yo no sabía que se llamaba así, que es la simonía. Que básicamente es comprar cargos eclesiásticos. Ah, mira. Literalmente se vendían al mejor postor, ya que estos cargos venían con eventual acumulación de riqueza, poder y mujerzuelas. Ah, mira. Y después de lo que hizo Juan XII no me pueden decir que no. Y sí. Así que sí, vos ibas, Bueno, pagabas. el voto de castidad en la iglesia no sé cuándo. Creo que es a partir, por ahí digo una burrada. Por favor, corríjanme si alguien sabe de esto. Creo que es con... no me sale el nombre del santo. Voto de pobreza y de castidad. Ah, Antes de este santo, que también está en Italia, no se pedía nada de esto. lo voy a buscar. Así que tal vez fue por exceso de fornicación, porque no sé si la fornicación estaba prohibida en ese momento. ¿Están los 10 mandamientos o no? San Francisco de Asís. Ah, tengo que buscar. El San Francisco de Asís hace el voto de pobreza y creo que de castidad también. Y antes que él no pasaba nada, estaba todo bien. O por lo menos tenías que ser moderado, supongo, no sé cómo. Bueno, Juan XII. O era a elección, la verdad no sé. Juan XII claramente no fue Sí, moderado. los padres en la iglesia occidental se siguen casando. Padres te referís A los de la iglesia cura. católica, claro. De la iglesia católica. Los ortodoxos. Los ortodoxos. Creo que sí. Entonces, Los pastores seguro. Pero bueno, no sé pero qué eso tienen es que ver. otra facción, claro. Bueno, Bueno, habría que ver, por ahí el tema del señor 12 fue el exceso.
Y aparte las señoras estas estaban aparentemente casadas. Sí, No estaban libres. Le entró a todo. En fin, el tiempo pasó y esto hizo que el Papa se enoje un poco porque ¿cómo se le ocurre usar a la iglesia, o sea, al emperador, ¿no? Claro. Para aumentar su autoridad y poder. El propósito de la iglesia es promover la palabra de Jesucristo. No. El propósito de la iglesia es aumentar su autoridad y poder. Pero el Papa, no el emperador, maldito hereje. Y tierras, necesitamos más tierras. Claro. Así que cuando el Papa trataba de hacer algo al respecto, simplemente era reemplazado por el siguiente, como ya expliqué, ya que el emperador seguía teniendo el poder de elegir quién se convertía en Papa. Así que alrededor del 1056, León IX, Gregorio VII y Urbano II unieron sus fuerzas para conseguir absolutamente nada en contra del emperador y así lograron que se muera de tuberculosis. Claro. Entonces asumió su hijo de 6 años, Henry IV. Por éxito. Enrique IV sería. Sí. Si lo van a googlear y fijarse y mirar, fíjense que Enrique IV, hay como 3 Enrique IV, porque está el de Inglaterra, está el de Francia, no sé dónde, y está el emperador. El emperador es el que estamos hablando ahora. Ok. Y ahí la iglesia aprovechó para cambiar un poco las reglas sobre cómo se elegía el Papa, ya que el nuevo emperador era muy chico para ponerse los cambios. Claro. Ah, sí, también porque el arzobispo de Colonia, Anno II, lo había raptado. No, raptó al nene. Sí. No hizo nada, solo actuó como regente por un par de años y tal vez lo violó un poquito. Lo raptó para él ser el regente. Sí. Porque originalmente era la mamá. madre. Claro. ¿Y qué pasó con la mamá? No sabemos. No me acuerdo qué pasó, la verdad. No era importante, si no lo hubiese pasado. Mujeres en el 1300. A nadie le importa. Ni de tener un nombre, Fábrica de bebés. Como decía, entonces, el Papa Gregorio VII escribe el Dictatus Papae en el 1075 y no se va al carajo, pero ni un poquito. Son 27 puntos que voy a poner en la página, pero voy a mencionar algunos. Ok. Siempre hablando del Papa dice, punto 3, solo él puede destituir o reintegrar obispos. Pero eso ahí está más o menos. Punto 9, todos los príncipes deben besar sus pies. Y bueno. Capaz había algún interés ahí. Solo su nombre puede usarse en las iglesias. O sea, todas las iglesias tenían su nombre. No, pero el único nombre, era como que el único nombre que podías mencionar era el de él. 11. Su título es único en el mundo. Solo puede haber un papa. 12. Se le permite destituir emperadores. Qué conveniente. 19. Él no puede ser juzgado por nadie. Conveniente también. Y 22. La iglesia romana nunca erró ni va a errar por toda la eternidad. Las escrituras son testigos. Bueno, eso sí, así ahora. Eso también es conveniente. Creo que sí. Dice por toda la eternidad, nunca más, sí. Nunca más, ya está. Nunca lo hizo ni lo va a hacer, ni lo volverá a hacer. Bueno, pero para ese entonces igual el emperador ya estaba grande, tenía como 25 años. Así que se enojó un poco por la cartita y destituyó al papa. Ok. Así que el papa lo destituyó a él. Ok. Porque lógica circular. Sí, ¿no? sí. Entonces, porque la carta esta, el Dictatus Papae, no es como, oiga, emperador, ¿le parece si ponemos estas reglas? No, de ahora en más se hace esto. Se hace esto y entonces él podía destituir al papa, el emperador podía destituir al papa y el papa podía destituir al emperador. Claro. Se destituyeron entre ellos. Entonces los príncipes germanos otra vez se rebelaron y empezaron a hacer lío. Pero ahora con ayuda de la iglesia. Claro. O sea, todo se fue al carajo. Y eventualmente el emperador se tuvo que disculpar con el papa. Ok. Y este acto dio paz a la región. No, obviamente no. Hubo guerra civil y el conflicto duró siglos, donde los emperadores y los papas se pelearon a ver quién tenía la autoridad de poner obispos en el poder. Porque básicamente ese era el problema. Claro, porque el obispo era el que organizaba la región. Claro. O sea, tenía más poder el obispo que el príncipe o el noble de la región. No, porque depende de estos acuerdos y estas cosas, vos podías decir, este obispo va a ir allá. Claro. Y entonces esa región ahora me hace caso a mí porque me es leal a mí. Porque claro. Es mi primo segundo por parte... Bueno, hay partes de Italia que vos vas caminando y decís, una iglesia, vamos a entrar. Qué lindo, salís. Caminás 2 minutos, otra iglesia. Y ya es como decir, bueno, ya vi 5 iglesias, 6 iglesias, 7 iglesias en 20 minutos de caminata, ya está. Es como que te da mucha presencia. Sí.
Bueno, este conflicto se conoce como la querella de las investiduras, si alguien lo quiere buscar, y duró hasta 1122, cuando se firmó el Concordato de Worms entre Henry VI y Calixto II. Ok. Pero, yo creo que miran el podcast para no buscarlo, que vos les hagas el resumen, pero o escuchan. no, lo que pasa es que si voy a mencionar todas No, las por cosas eso, pero... esto dura horas y horas. Así que yo le cuento cuándo terminó el conflicto, Claro. y si a alguien le interesa, puede ir a buscarlo. Como decía, todo esto importó muy poco en el norte de Italia y el caos fue aún mayor. De hecho, cada ciudad hacía lo que se le daba la gana en relación con el imperio y la iglesia. La excusa, como ya dije, están los Alpes ahí en el medio. Así, no pueden pasar, entonces bueno, acá claro, como fiesta. es difícil llegar ahí, Va. tenías estos condados, ducados, lo que fuese. Cada uno decía, había pro papa, había pro emperador, había nada, había mezclas y cada uno hacía lo que le daba la gana. Eran prácticamente independientes. Así que en 1176, Friedrich I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desde 1155, intentó poner orden, pero lo sacaron cagando. El tema es que los italianos ya sabían que las tropas del imperio marchaban hacia Pavia, que era donde se iban a reagrupar, y el ejército del imperio sabía que el Papa Alejandro III había logrado que las comunas dejen de lado sus diferencias y se unan contra el imperio como la Liga Lombarda. Ok. Entonces se unieron todos y sabían que se iban a encontrar. El problema fue que las tropas se encontraron de repente y no tuvieron tiempo para planificar ninguna estrategia. Ok. Y todos sabemos que hasta el día de hoy un italiano puede operar perfectamente en medio del caos y la confusión, mientras que los alemanes estaban más perdidos que un picle en un pan dulce. Sí. Así que las comunas unidas le ganaron al imperio, las tropas alemanas tuvieron que retirarse y las comunas unidas volvieron a pelear entre ellas. ¿Por qué Guelfi y Ghibellini? O sea, le ganaron a los alemanes y cuando terminaron con Se eso volvieron dijeron, vamos a pelearnos nosotros. Sí, instantáneamente. Esto obviamente escaló al punto de la ridiculez y ya se peleaban por cualquier diferencia, por mínima que sea. Entonces, vos usabas la pluma del sombrero en el lado derecho, nosotros lo usamos en el izquierdo, maldito hereje. Claro. Bueno. Debía haber algún tipo de ganancia en estas peleas. No lo van a hacer solo por deporte, estaban aburridos, era en 1300 no había nada, Netflix no existía. No, lo que pasa es que, ya te digo, por ahí unos querían cierto tipo de mandato y otros no. Está bien. Y entonces, nada. Bueno, como decía, a nosotros nos interesa dos ciudades en particular, que son Bolonia y Modena. Ok, porque estamos esperando que nos cuentes qué pasó con el balde. Exactamente. Ahí Pero ya con todo este nivel de ridiculez, yo supongo que es totalmente normal que pase algo. Sí. Bueno, Modena era pro emperador y Bolonia era pro papa. Ok. Y ambas se llevaban como el culo hacía ya bastante tiempo. Y ya habían tenido varias batallas. Una en particular que es la del 26 de mayo de 1249, conocida como la batalla de Fosalta, donde los boloñeses, entre otras cosas, capturaron a Encio de Sardinia, que era el hijo del emperador Frederick II. Y según una sola fuente que encontré, al finalizar la batalla tiraron un burro vivo con una catapulta a la ciudad de Modena. Y como pasó en otros capítulos, vamos a aceptar este hecho como canon. Vas a reírte todo lo que quieras. No, ¿cómo? Facilísimo, agarras una catapulta, pones el burro en el coso ese y lo tirás como si fuera una piedra. Pobrecito. ¿Por qué un burro? O sea, ya no tenían nada para tirar. No, ¿O fue como una broma? Fue al final, fue como para humillarlos. Ay, te tiramos con un burro también. Así que, bueno, cada tanto se invadían el territorio y prendían fuego a algo, robaban cosas, en fin. Hasta que en julio de 1325 los boloñeses entraron en territorio modeno y destruyeron campos a fuerza de, cito, fuego y espada, entre comillas. En agosto, una turba boloñesa estuvo 2 semanas haciendo destrozos en Modena y en septiembre, Pacerino dei Buonacolsi, deditos, un montoncito, Sí. que era el jefazo de Modena, se hinchó los huevos y tomó por la fuerza la Rocca de Monteveglio. La Rocca es una especie de fortificación, un fuerte, una cosa así, pero no es exactamente ni un fuerte ni una fortaleza, se llama Rocca, no sé. Bueno, yo le voy a decir fortaleza probablemente. Poco le costó porque los ocupantes de la Rocca, la fortaleza, traicionaron a Bolonia y se pasaron de bando. Ok. Y hubo 2 renegados que fueron ejecutados por decapitación por hacer eso. O sea que se escaparon y
Entonces los agarraron. O sea, el tipo llegó a esta fortificación y le dijeron... Dijeron, venimos vamos a asediar el coso. Y salió un flaco y dijo, no, si eso... Nosotros estamos con ustedes. Estamos con ustedes, vengan, pasen, son fiesta. No, hubo cero resistencia. Bueno, la cuestión es que Bolonia no iba a dejar que esto quede así. Claro. Porque al fin y al cabo ellos tenían más ejército que Modena. Ok. Algo así como 2.000 caballeros y... O sea, tipos a caballo. Y 30.000 soldados a pie contra 2.000 caballeros y 5.000 soldados. Claro. Tener 25.000 soldados de diferencia, no es Sí. poca cosa. Lo que no sabían es que los modositos, modernos, los de Modena... Modenosos. Sí, los de Modena, no sé cómo se dice, estaban mejor equipados y tenían más experiencia, porque había soldados del Imperio ahí. Ahora que llaman pro-imperio. Ya saben, pro-imperio. Sí. Así que Bolonia envió la mitad de sus tropas a sellar la fortaleza esta de Monteveglio y el resto a ciertos pasos que había a lo largo de un río que dividía la región para frenar el avance y posibles refuerzos de los de Modena. Y usando el viejo truco de la engaña pichanga, las fuerzas de Modena hicieron como que iban para el norte, cosa que hizo que los boloneses se replegaran, Claro. dejando así el paso libre en el sur. Y para cuando los boloneses se dieron cuenta y empezaron a marchar, los de Modena, estuve rápido, Claro. en vez de ir a ayudar en el asedio, se fueron más al sur todavía y atacaron la roca de Zapolino, cosa que no se esperaba nadie. Ok. El tema es que cuando llegan a Zapolino, Sí. ya era muy tarde y quedaban pocas horas de luz. Sí. Generalmente lo que hacían cuando ya quedaban pocas horas de luz era montar campamento Y atacar al otro día. agruparse y a primera hora se ataca. Pero Pacerino dijo es ahora o nunca y empezó la batalla antes de que terminen de llegar los boloneses. Y al final usó otro truco más viejo que mear de parado y mandó a los caballeros cruzando el río para que ataquen por detrás y el resultado fue obvio. Claro. Los hicieron a la boloñesa. Y sí. Bueno, carne picada, básicamente. Tuvieron 500 bajas para Modena y 2.500 para Bolonia. Y Claro. todavía no terminaban de llegar los boloñeses. Así que a los boloñeses no le quedó más opción que retirarse. Claro. Pero los caballeros de Modena los persiguieron No. y las fuerzas de a pie hicieron un tour destruyendo todos los castillos que encontraron a su paso, que fueron los de Crespelano, Sola, Samoggia, Anzola, Castelfranco, Piumazzo y Chiusa del Reno, mientras alcanzaban a la caballería. Los persiguieron hasta las puertas mismas de la ciudad de Bolonia, pero en vez de asediar la ciudad, hicieron una fiesta. ¿Hicieron una fiesta? En las la puertas puerta? de la ciudad. Es una especie de fiesta en realidad que se llama palio, como el auto, Sí. que es más bien un torneo atlético. Ah, mira, o sea, mostraban lo que les quedaba de destreza, fuerza y agilidad enfrente de los tipos derrotados. Y cuando la fiesta esta terminó, 3 días después, alguno de los soldados de Modena decidió llevarse de souvenir el balde de un pozo que había en las afueras de la ciudad, a modo de humillación. Claro. Y lo pusieron primero en el medio de la catedral de Modena y después lo movieron a la torre Ghirlandina, que es algo así como el campanario de la catedral. Claro. Donde sigue hasta el día de hoy y lo pueden ver en las fotos que están en la página del podcast. Ok. Aunque unos meses después, Bolonia pagó indemnizaciones a cambio de que le devuelvan los fuertes que tomó Modena, cosa que se hizo. Cuando les pidieron el balde, los mandaron a cagar. Claro. Así que esta guerra esencialmente no cambió nada más allá de una buena cantidad de muertos y un balde, todo siguió igual. Terrible. Esta fue la ¿Qué guerra del onda balde. con esas cosas? Porque hubo una batalla en Escocia donde los ingleses les robaron una piedra que ponían abajo del... Ah, sí. Bueno, hay una piedra que se ponía abajo de lo que sería el trono del rey de Escocia y los ingleses afanaron la piedra y estuvo en el... Es un tema de humillaciones para que te acuerdes. Claro. Me voy a llevar esto. Es como, no sé, cuando se pelean dos barra bravas del fútbol, uno se roba la bandera del otro, una cosa así. Es así, no sé. No sé, digo yo. Una collar de dientes, una cosa así. Entonces el balde en realidad fue el resultado de de ya la batalla ganada. No se hizo una no guerra. No desató, digamos. Pero sí podemos decir, a ver, el balde es un museo. No es un museo, está en la catedral. Ok. En la torre esta Ghirlandina, creo que se llama. Está el balde ahí.
Y, Eran un poquito conflictivos los italianos. En 1334 el Papa Benedicto XII amenazó con excomulgar a cualquiera que use los nombres Guelfo o Ghibellino. Ah, mira. Y ahí fue cuando medio que se apaciguó un poco el tema. Pero me parece que ahora en Florencia volvió a resurgir un poco. En el 2015 hubo ahí unos mambos. No sé, no tiene mucho sentido porque ya no hay emperador, pero algo pro papa debía ser. Ah, mira vos, qué interesante. Quiero ir a ver el balde ahora. Eso se puede. Bueno, voy a ir a ver las fotos en la página, pero... Cuando vamos a Italia en turno sacamos una foto con el balde. Claro. Vale. Llevamos a alguno del público que quiera ir, sacarse la foto, nos manda la foto por mail. Claro. Bueno, esa fue la guerra del balde y los güelfos gibelinos. Muy interesante. Eso. Hasta la próxima. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta.